Bueno, esta vez quiero hablar sobre algo que es el síndrome de Ulises, el duelo y lo que es la migración, porque la migración recoge estas dos cosas, el duelo migratorio y el síndrome de Ulises. Quienes han leído la Odisea de Homero, quizás recuerdan que Ulises se fue de Ítaca a la guerra de Troya. Y eso, la guerra de Troya dura 10 años, pero eso le genera un montón de problemas y tiene un montón de dificultades para volver a encontrarse en Ítaca con su esposa y su hijo. A partir de esto, como en el 2000, en el 2002, sale un término llamado el síndrome de Ulises. Y quiero leer antes de empezar una frase que dice Ulises en la novela, o en esta obra maestra. Creo que lo dice en el canto 5. Esta obra está separada por cantos. Entonces dice: deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Después, años después, sale una novela colombiana escrita por Santiago Gamboa, un escritor, llamada El síndrome de Ulises. Y por supuesto, pues habla de la migración. Hace muchos años yo leí que la Odisea de Homero era la mejor poesía sobre la migración escrita. Dianis también me dijo que debía leer algo en la Biblia que también habla de la migración. Así que bueno, y también pues cuando vuelva a Colombia leeré nuevamente el síndrome de Ulises y leeré la Odisea. Recomendado, por favor, si lo pueden leer. Yo amo la literatura, hace parte de mi existencia y de mi cotidianidad, y por eso siempre intento traer la literatura a mi cotidianidad. Como que se me vienen cosas así a la cabeza, como en estos días que le hablé a una amiga sobre el síndrome de Stendhal, que es el síndrome que pasa en los museos, como una emoción, pero eso no lo voy a hablar ahorita porque ya me empiezo a ir por las ramas. Y esta vez quiero hablar de esto porque Natalie, una compañera del colegio que vive acá en Canadá, ahora amiga, y con la que estuve la semana pasada en su hogar acá en Canadá, en una ciudad que se llama Waterdown, me hizo una pregunta, y es si yo migraría a Canadá en condiciones favorables para mí, es decir, que se me abrieran todas las puertas y las situaciones para yo venirme a vivir a Canadá. Ella me lo dijo y yo inmediatamente dije, ese va a ser mi segundo video de YouTube, porque quiero hablar de eso mientras aprendo a editar y todo lo demás, porque mientras tanto no sé cómo hacerlo. Entonces le dije a ella, bueno, ese será mi próximo video, porque además la situación actual del mundo, lo que está pasando en los Estados Unidos con los migrantes, lo que me ha hecho como recordar mi migración y interactuar con tantos migrantes en Canadá, creo que es un tema importante y es un tema que de alguna manera yo no lo he hablado abiertamente, aunque sí he escrito, interactuado con algunas personas sobre el duelo migratorio. ¿Por qué? Porque desde que muere mi esposo Alejandro yo leo mucho sobre el duelo y sobre los diferentes tipos de duelo. El mío es por muerte, por la muerte de un ser querido, pero está también el duelo por separación, está el duelo por la pérdida de trabajo, está el duelo migratorio. Y es que el ser humano está lleno de duelos constantemente, ¿no? No nos enseñan a perder, solamente nos enseñan a querer a ganar y a ganar y a ganar. Y la vida está llena de duelos y de pérdidas todos los berracos días de la vida, todos los días. Y no nos enseñan a eso. Y yo quiero es aprender, no aprender, porque no es aprender sobre eso, pero es lo que me ha permitido entender con la razón lo que emocionalmente he tenido que pasar en estos 6 años de duelo por la muerte de Alejandro y los miedos relacionados con la muerte de las personas que amo
y con la enfermedad de las personas que amo. Entonces, bueno, que sea el momento para hablar del duelo migratorio y el síndrome de Ulises, que para mí son dos cosas diferentes, aunque están en el mismo paquete, ¿sí? El síndrome de Ulises no es una enfermedad mental, es una situación de estrés que tienen las personas que migran, pero en situaciones complejas, no como yo quisiera migrar, que es la pregunta que me hizo Natalie. Yo ya pasé por el síndrome de Ulises. Digamos que yo no necesariamente pasé por el duelo migratorio, aunque quizás sí, porque obviamente uno está todo el tiempo como pensando en el pasado, pero cuando yo migré a Inglaterra en el 2008, yo nunca pensé en quedarme, que es lo que sí pasa en la migración en Canadá, y es que Canadá es un país migratorio. En el 2016 hubo un censo de migración y se estableció que entre el 22 y el 23% de las personas que vivían en Canadá eran migrantes, es decir, que ya eran canadienses, pero no habían nacido en Canadá. Y se estimaba que en el 2025 ya existiera un 30% de la población que no fuera, que no hubiera nacido acá. No sé si después se hizo otro censo, supongo que sí. Bueno, igual la migración en Canadá ha cambiado muchísimo. Antes era mucho más favorable en cuanto a que el mismo estado salía a buscar ingenieros, enfermeros, enfermeras. Tienen un programa de refugiados muy, muy grande. Entonces, es un país en donde abre las puertas a la migración. Inglaterra lo era en su momento, sobre todo para la Unión Europea, hasta que llegó el Brexit. Yo no hacía parte de la Unión Europea, así que mis condiciones eran mucho más restringidas. Yo llegué con visa de estudiante. En ese momento los estudiantes teníamos derecho a trabajar 20 horas y las otras personas tenían derecho a trabajar 40, pero cuando yo me devolví, ya los migrantes podían trabajar creo que solo 11 horas, migrantes que no fueran europeos, y luego ya no podían trabajar. Yo no sé ahorita cómo estará después del Brexit, pues ya no están en igualdad de condiciones, e incluso cuando yo me iba a volver ya empezó a suceder algo, y es que el Estado le decía, o pues todas estas leyes migratorias, digamos, les decía a las empresas, dígame por qué Carolina es fundamental en esta empresa y por qué un inglés no puede hacer lo que ella hace. Eso empezó a suceder cuando yo estaba allá en el 2008. Entonces hay como temas de migración allá que son muchísimo más complejos que en Canadá. Entonces mi experiencia es compleja porque llegué también a un país en donde de alguna manera la migración para latinoamericanos no era tan fácil, es una ciudad supremamente cara, Londres. Yo no podía trabajar más de 20 horas, o uno podía trabajar más de 20 horas siempre y cuando fuera ilegal, o sea, que me pagaran, digamos que en efectivo, que lo hice siendo niñera, porque el ser niñera no estaba registrado en algo que se llama National Insurance. Digamos que los ingleses pueden no tener cédula, pero todo el mundo tiene que tener algo que se llama National Insurance. Si uno no tiene National Insurance, no lo contratan en ningún lugar. Es como una especie de identificación para los impuestos y todo lo demás. Bueno, pues Natalie me hizo esa pregunta, que si yo volvería a migrar como con todas las condiciones, y yo le dije que yo lo haría siempre y cuando tuviera todas las condiciones resueltas, es decir, como si una empresa o una entidad o algo así me trajera, ¿sí? Me instalara, que yo llegara con ya trabajo establecido, casa, carro y demás. Si tuviera hijos, pues a los chinos los meterían en el colegio. Eso no sé cómo es el término, pero yo lo he oído muchas veces como expatriados. Y es que los mueven y les dan todas unas condiciones de lujo que permite que las personas caigan en un colchón, o por lo menos con un trabajo estable. Cuando yo migré, pues eso no sucedió. Yo llegué a vivir a una casa de unos ingleses, porque en ese momento recuerden que el internet era muy precario, todavía no había muchas opciones como las hay hoy en día, pero una amiga ya había vivido allá y habló con ellos, porque había sido niñera de ellos, para que yo llegara un mes a ese lugar. ¿Qué pasó? Que yo llegué con 1000 libras, que eso era un jurgo en esa época. Mis papás
me mandaron con 1.000 libras, que en ese momento eran 5 millones de pesos, que hoy también, o 6, pero en esa época, imagínense que lo que eran 6 millones de pesos pueden ser lo que hoy son 20, 25. Y yo llegué a vivir en este lugar. Yo tenía mi cuarto, bueno, ellos me daban la alimentación, o sea, mis papás me dieron 1.000 libras y aparte se les pagó a ellos creo que otras 1.000 libras, o sea, mucha plata. El tema es que yo pasé por situaciones difíciles, muy difíciles, y creo que no las volvería a hacer. Y es que cuando yo llegué, yo estuve 8 días en esa casa de ingleses, en un barrio llamado Hammersmith, que era donde yo también estudiaba, entonces todo me podía quedar cerca. Y a los 8 días me entregaron una carta para que me fuera, ni siquiera me lo dijeron en la cara, y yo era como, pero ¿qué pasa? Porque los ingleses no son capaces de decir las cosas en la cara, y yo que soy súper directa. Pues lo que sucedió es que estos son los problemas del primer mundo. Les dieron la herencia en vida y necesitaban comprar otra casa, y mi presencia generaba molestia porque me tenían que dar, o sea, yo pagué por estar ahí, pero ellos me daban unos horarios para que yo no estuviera en la casa, porque la inmobiliaria iba a ciertas horas a mostrar la casa y nadie podía estar en la casa. Una vez ellos no me dieron la hora y yo llegué y estaban estas personas, yo saludé y ya, y después la mujer de la casa fue como, y te vieron, y ella estaba encerrada en el baño con sus 3 hijos. ¿Ah? Entonces para ella fue terrible que yo hubiera llegado, pero no me habían dicho la hora. Yo después dije, o sea, estoy pagando acá un montón de plata y no puedo estar en el lugar porque están vendiendo la casa. Entonces después ahí fue cuando me entregaron la carta para pedirme que me fuera, porque para ellos era muy difícil tenerme en la casa porque tenían que vender la casa y comprar otra más grande porque tenían la herencia en vida. Y yo era como, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? Eso en un país subdesarrollado es como, los problemas no son esos. El hecho fue que me tocó a los 8 días de aterrizar buscar no solo trabajo, sino al mismo tiempo trabajo y dónde vivir, ¿sí? Porque si yo conseguía primero como trabajo, pues eso me permitía, según lo que yo ganaba, buscar un lugar para vivir. Pero yo, entonces, en ese momento tenía que buscar primero en dónde vivir con la plata que tenía. Entonces, conocí a algunas colombianas que eran niñeras instaladas en los lugares. Entonces dije, bueno, pues me toca ser niñera. Hice como 3 entrevistas, había como una página, se llamaba como Gumtree. Había una página y ahí hice varias entrevistas y dije, pero no, yo quiero vivir en Hammersmith porque era donde yo había llegado y donde yo estudiaba, y era zona 2. Londres está dividida por zonas, el centro es zona 1. Y yo dije, bueno, yo quiero vivir en zona 2 porque eso hace que yo esté más cerca al centro y además me puedo ir caminando a donde yo estudio, y era un lugar, digamos que seguro, porque Londres es una ciudad bien compleja. Si no ubican canciones de The Clash ya se dan cuenta. Londres es una ciudad muy compleja, no es una ciudad segura. A mí me daba miedo existir allá y pasé por situaciones muy complejas de vida, de pensar que me iban a matar, de sentir que me iban a matar. Las únicas veces que he sentido eso ha sido allá. No sé si vaya a hablar de esto de eso en este video. El tema fue que tuve que buscar dónde vivir y llegué, o sea, a los 10 días me tocó irme a otro lugar a ser niñera y conseguí trabajo como muy rápido, pero yo no me sentía tan cómoda con las condiciones. Vivía en un cuarto muy cómodo, tenía vista al río Támesis, que eso es como wow, tenía balcón, tenía que cuidar a una niña de 7 años, pero habían como inconvenientes. Yo no me sentía muy cómoda ahí. No sé si extenderme frente a ese tema porque hoy en día yo me hablo con esta familia, pero yo de ahí salí mal, salí muy mal. Un día, a los 3 meses de estar ahí, salí a las 12 de la noche sola, sin dónde dormir, sin cómo pagar un taxi, pues porque en ese proceso pues la plata se fue acabando. Yo ganaba, a diferencia de amigas que también eran niñeras, yo ganaba 20 libras menos, 30 libras menos, yo ganaba 65 libras a la semana. El mínimo en ese momento eran como casi 6 libras.
pero yo ganaba poco, me daban la comida, pero yo tenía algo súper fuerte y era que yo tenía que hacer el aseo los lunes. Y yo hacía el aseo y tenía que aplanchar, yo nunca en la vida había planchado, yo tenía que aplanchar y el miércoles de todas formas iba una persona a hacer aseo. O sea, yo le dejaba todo listo a esa persona y tenía que limpiar los baños. Eso eran todos los lunes y entonces yo el domingo realmente me deprimía. Yo solamente pensaba en ese momento y la pasaba muy mal, no disfrutaba mi domingo ni mi día de descanso. Mi labor era cuidar a la niña, llevarla al colegio, recogerla y estar con ella hasta las 7 de la noche. Durante el día pues estaba en el college y el lunes tenía que hacer todo eso, pero además tenía que hacer aseo. Entonces era súper complejo para mí, porque el ego sí pega, el ego pega, y además porque yo decía, estoy ganando súper poquito y tengo que hacer aseo cuando la mayoría simplemente es niñera. La mayoría de las mujeres que yo conozco están siendo niñeras, no tienen que hacer aseo. El tema es que yo de allá me fui muy mal, hubo una situación súper compleja y yo tomé la decisión en la noche un día de decir como no más y decirle de todo a Leticia, que fue la persona que me contrató. Hoy en día somos cercanas, hoy en día hacen parte de mi vida. Hace 2 años volví y no la pude ver a ella, pero vi a Laisa, que ya tiene la edad. Ella tiene 23, pues debe tener 25, tenía la edad con la que yo llegué como de 24. Eh, pero me fui muy mal, le dije muchas cosas a ella, como porque ella me dijo como te tienes que quedar, no te puedes ir, y yo le decía en inglés me tengo que morir, y esa traducción como que no existe, así como lo que me pasó en el video anterior, que el inglés hace de las suyas, como el no tener el idioma hace de las suyas, y yo le decía me tengo que morir, y ella decía ¿a qué te refieres? Porque era como no me puedes obligar a quedarme acá. Yo empaqué todo en mis maletas, no me cabía nada, me tocó meter las cosas como en bolsas y después meterlas como en unos containers de caridad que existían en ciertas esquinas porque la ropa no cabía más, porque en ese afán pues era lo que yo quería era irme. Me llevé una bolsa de cereal y una piña porque yo había comprado eso y fue como no voy a dejar nada de eso acá más porque pues no tenía plata. Entonces era mi cereal y mi piña, por lo menos me alimento estos días de eso. Y me fui. En la noche una amiga me ayudó a mover las maletas a la casa de otra amiga, que también las dos eran niñeras, y una de ellas me refugió a escondidas en el cuarto. Creo que ella habló con la dueña de la casa y le dijo como, Carolina se puede quedar 1 o 2 noches, y él dijo como, sí, no hay problema. Pero esa noche yo tuve que entrar a escondidas, yo no tenía cómo pagar un taxi, o sea, nos tocó caminar a esa hora. Uno no tiene a nadie, a nadie, y eso es importante de alguna manera. Poder migrar con red de apoyo previa es importante. Una de mis amigas que fue donde yo me quedé, ella ya vivía allá. Entonces digamos que esa era mi red de apoyo porque yo no, pues uno no tiene familia, uno no tiene a nadie. Entonces yo llegué allá a escondidas, me quedé ahí un par de días y en ese proceso fue como, bueno, tengo que buscar dónde vivir. Yo me acuerdo que yo no les conté a mis papás porque no quería angustiarlos. Eh, y fue como, bueno, ¿a dónde me voy a vivir? Tengo que primero conseguir un lugar a donde vivir, porque me tengo que ir de acá. Yo dormía en el piso, en unos cojines, y 2 días. Y en ese círculo colombiano me dijeron que habían unos chicos que alquilaban unas casas de interés social. Dije, bueno, me toca. Y me fui para allá. Y sí, encontré un lugar en donde vivíamos 10 u 11 colombianos, en el que compartíamos un baño. Yo dormía con 2 personas más en un cuarto, éramos 3 personas en un cuarto. Y fue muy duro, muy duro. El lugar, el barrio era horrible, horrible, pero era lo más económico que yo encontré para que la plata me rindiera mientras yo buscaba donde, pues, trabajo y un lugar mejor para vivir. Yo me había rodeado de ingleses, entonces para cuando llegué allá me acuerdo que pusieron vallenato y a mí no me gusta el vallenato y fue como, sí, como que la tierra jala en esos momentos. Y las personas con las que yo vivía, todas eran cleaners, todas limpiaban lugares. Y yo en algún momento dije como, o sea, antes de llegar yo dije, yo no quiero hacer eso porque me la voy a pasar sola limpiando cosas y no voy a interactuar y necesito, pues yo tengo un nivel de inglés que me permite interactuar. Pero esos días me tocó limpiar un colegio,
Lo hice durante 15 días y no me pagaron. Los dueños eran unos bolivianos y no me pagaron. Y que no me pagaran implicó que yo no tuviera para pagar el arriendo, o la plata, los ahorros que tenía se fueron para eso. Pero estaba en una situación muy compleja porque con la plata que tenía tuve que comprar sábanas, duvet, toallas, como cosas que yo no había comprado antes porque estaba en casas de ingleses. Y eso fue un golpe presupuestal súper fuerte. Y ahí fue cuando me tocó recurrir a mis papás, que obviamente me mandaron plata, pero pues eso pasarlo a libras esterlinas no es nada. O sea, realmente eso no me alcanzó para mucho. Y fue porque Alejo Ángel, mi amigo que vive en Montreal, fue a Londres de vacaciones y me vio vuelta nada. Yo le ayudé a conseguir un lugar ahí donde yo vivía para que le alquilara una habitación y me dijo como, Caro, esto no puede seguirte pasando, estás muy mal, muy mal. O sea, habla con tus papás y cuéntales si ellos te pueden consignar algo, pero no tiene sentido que estés así de mal. Pues yo estaba en la inmunda. Y en ese lugar, en ese barrio, yo no duré mucho. Cristian, un compañero del cuarto, con él me llevé muy bien realmente. Yo nunca volví a hablar con él, pero tenía muy mal inglés. La mayoría de personas que vivían ahí se la pasaban solo con colombianos y solo limpiaban, entonces no aprendían inglés. Y yo sí dije en algún momento como, esto va a ser muy momentáneo porque yo no quiero estar únicamente rodeada de colombianos. Siento que eso pasa mucho en la migración y es que mucha gente prefiere solamente establecer relaciones con personas del propio país porque es más fácil, por supuesto, porque uno se siente más seguro. Pero también siento que pues es entrar en una zona de confort dentro de una vulnerabilidad que implica la migración. Y yo, pues por mi personalidad, sí hice amigos de muchos lugares y eso me permitió viajar porque pues me invitaron a sus hogares. El tema fue que Cristian me ayudó a conseguir ese lugar y me acuerdo mucho que había una chica que roncaba, Dios, de verdad, toda la casa se despertaba, pero a mí me caía mal porque simplemente no me dejaba dormir. Y yo tenía que madrugar mucho, tipo 4 de la mañana, y esa chica roncaba como un hipopótamo. Y yo compré como unos pitos, hubo un partido de Colombia, entonces me dieron como unas vainas y yo le hacía para despertarle, ella no se despertaba. Ella no duró mucho ahí porque de verdad yo no le hablaba, pobre, seguramente, o sea, ni le di la posibilidad de conocerla, pero no me dejaba dormir. O sea, ella tenía un problema muy fuerte de tabique y los dos nos sentábamos con Cristian así, cada uno mirando al otro. Miren, yo dormía en un camarote y el camarote no, era muy bajito, entonces no me dejaba sentarme completamente. Entonces yo tenía que dormir así y como en las cárceles yo ponía fotos de mi familia en la parte de arriba para que cuando yo me acostara los viera. Ay, no, era súper fuerte. Yo tenía donde sentarme en mi cama, en mi cuarto, porque Cristian dormía arriba, yo dormía abajo y acá dormía una chica que después se fue, era menor de edad y trabajaba en McDonald's, la dejaban trabajar en McDonald's porque en McDonald's dejaban trabajar como ilegal, porque si eres menor de edad no te dejan. Pero ya se fue al poquito tiempo, entonces yo me pasé a esa cama, Cristian se bajó y la que roncaba se pasó arriba. Pero eso pasó en un lapso de un mes, con decirles. En ese lugar, en ese barrio que era de interés social, yo tuve uno de mis primeros miedos de existencia y es que llegando de trabajar o de estudiar, no me acuerdo, ya era de noche, vi a unos adolescentes así como estoy yo, así. Y me empezaron a decir cosas y me empezaron a decir cosas racistas, súper racistas. Pero racistas como, bueno, no voy a entrar en detalles, pero fueron bien complejas. Y yo en Inglaterra aprendí a no ser tan reactiva porque no sabía quién tenía enfrente, porque son códigos diferentes, son culturas diferentes. Allá la gente es bien agresiva. Eso no pasa acá en Canadá. La gente es súper agresiva. Como que si uno las toca y no pide perdón, no se da cuenta, ya es grito, golpe, los peores miedos de mi vida. Aparte de la enfermedad de Alejo, los he pasado allá. Y me empezaron a decir cosas y se me acercaron, me agarraron y me escupieron la cara con un gargajo. Y yo no dije nada, porque sabía que si decía algo me iban a golpear. Y ya conocía a varias personas que habían golpeado.
Entonces guardé silencio y fue como, tengo que irme de acá, fue horrible, o sea, realmente fue horrible, uno no tiene a quién recurrir, en donde resguardarse, en donde sentirse seguro. Y eso que no es el video para contar mi otra experiencia, que literalmente casi me matan con una amiga, incluso mataron a unas personas ese día a una cuadra nuestra, que si no hubiera sido porque nos escondemos nos hubieran matado a nosotras. Pero no será este video para hacerlo, porque estoy hablando, hace parte de migrar, ¿no? Y de los miedos de existir. Hay un libro que yo me leí en esa época de Paolo Virno, italiano, que se llama La multitud. Y él habla de eso, del miedo a existir. No el miedo a que te atraquen, no el miedo a que te violen, sino el miedo al mundo en cuanto tal. Y eso a mí me pasaba, el solecito, eso a mí me pasaba en Londres. Porque es una ciudad súper compleja para mí. Además, Londres es así de día y así de noche. La gente se transforma. O sea, la violencia que yo vi allá por existir en Colombia es un país supremamente violento y somos supremamente reactivos. Y todo el tiempo estamos pensando que nos van a robar y que nos van a matar por robarnos. Allá es como la existencia misma, la vulnerabilidad a la existencia. Bueno, después de eso, afortunadamente conseguí un trabajo de mesera en un hotel. Me pagaban el mínimo la hora. Yo trabajaba 20 horas semanales. Como estudiante tenía derecho a trabajar 20 horas, mientras los que, digamos, habían migrado sin ser estudiantes, sobre todo los europeos, recuerden que eso cambió con el Brexit, pero antes la Unión Europea tenía derecho a trabajar 40 horas como lo hacía un inglés. Los estudiantes teníamos derecho a trabajar solamente 20 horas. Cuando yo renové mi visa, yo me iba por un año, pero la renové por otro año, yo tenía derecho a trabajar nuevamente 20 horas porque, digamos, se hacía parte del régimen anterior. Pero cuando yo renové la visa, ya los nuevos estudiantes que no fueran de la Unión Europea debían trabajar solo 11 horas. Y cuando ya me devolví, ya no se podía trabajar. Y también cuando estaba allá, empezó un tema de migración fuerte y en el que las empresas, el Estado le decía a las empresas como, ¿por qué Carolina es fundamental en este lugar? ¿Y por qué lo que hace Carolina no lo puede hacer un inglés? Eso empezó a suceder estando yo allá, 2008. Yo llegué a principios del 2008 y me devolví a principios de 2010. Yo me devolví porque Alejandro, mi mejor amigo en ese momento y después novio y esposo, fue diagnosticado de un tumor cerebral. Entonces yo tomé la decisión de devolverme. Yo organicé todo en 4 meses y me devolví. O si no, pues seguramente me hubiera quedado más tiempo y pues claramente mi vida habría sido otra si me hubiera quedado allá. Por lo menos me iba a quedar otro año, o sea, yo me hubiera quedado 3 años. Inicialmente me iba a quedar un año, en realidad. Después yo conseguí este trabajo de hotel y conseguí 2 trabajos y trabajaba de lunes a lunes. De lunes a lunes, sin parar. Era mesera. En The Rathbone Hotel era mesera de desayunos y después conseguí un trabajo en un lugar que se llamaba The Academic y era la casa donde había vivido Virginia Woolf. Entonces yo me sentía en un sueño, pero el ambiente laboral de ahí no era nada chévere, aunque me pagaban más. Pero ahí tomé la decisión en algún momento. Yo empecé a viajar como a los 8 meses, como que yo me empecé a adaptar y a sentirme más cómoda a los 8 meses. Y la primera vez que yo salí fue a un viaje que hice en conjunto a Francia e Italia con unos italianos. O sea, en Francia me encontré con unos primos, con una amiga, y en Italia me encontré con una compañera del colegio y con unos amigos que yo había conocido en el verano en Londres, italianos. Entonces con ellos recorrí la Toscana y fue allá que dije como me voy a quedar, quiero hacer esto, pero no voy a estar acá trabajando todo el tiempo porque yo no estoy con deudas, yo no tengo que pagar mi migración a nadie. Porque claro, digamos que de alguna forma, ¿qué es lo que pasa en la migración, en el capitalismo del primer mundo? Y nunca me sucedió a mí, yo nunca compré un portátil, nunca me compré el mejor celular, yo recogía la mesita de noche, la recogí de la calle, o sea, yo realmente la plata que ganaba salía muy poco a comer, siempre comía en los hoteles, incluso, miren, las puntas de los panes, del Comapan, la gente los bota en los hoteles.
y a mí me gusta. Entonces todo el mundo, los meseros y las meseras hacían una bolsa de pan y me lo guardaban y yo me llevaba ese pan, entonces ni compraba pan. Yo compraba huevos, atún, arroz e iban a los supermercados a ver lo que ya pronto iba a expirar, iba a vencer para comprarlo porque salía muchísimo más barato. Era la única forma para vivir y empecé a ahorrar porque empecé a ser niñera de noche, porque esta familia de la que me fui muy mal, luego Leticia a los 3 meses me mandó un mensaje y me dijo que quería hablar conmigo y me pidió disculpas por lo que había pasado y realmente agradecí mucho mi personalidad de ser directa y decir las cosas. Ella me dijo que nunca nadie le había dicho las cosas que yo le había dicho y que me lo quería agradecer, porque una de las cosas que le dije fue como, yo puedo cambiar de trabajo, pero tu hija no puede cambiar de mamá. Y te has encargado de que un montón de mujeres desconocidas lleguen a criar a tu hija cuando deberías hacerlo tú. Desde que yo me fui allá, ella nunca volvió a tener una niñera interna, sino niñera como por ratos. Y después de eso nos volvimos muy cercanas, muy cercanas. Y decir las cosas me ha generado problemas, pero también me ha generado muchas ganancias. Después de eso yo pasaba Navidad con ellas, o sea, el 25 de diciembre, comer. Hace 2 años volví y vi a Laisa, a Leticia no la vi. Y yo empecé a hacer babysit de noche con ellas y también con la primera familia con la que llegué a vivir. Y eso me ayudaba a ahorrar. Ahí ganaba 7 libras, que era un poquito más del mínimo, y ahí yo empecé a ahorrar para viajar. Entonces, ahorraba mucho, o sea, consumía lo menos posible. Digamos que el sueldo de mesera me ayudaba para vivir, me ahorraba la comida siendo mesera y, y con el sueldo de niñera ahorraba para viajar. Pero me tocó comer mucha miércoles, así que creo que yo no lo volvería a hacer de esa manera. Canadá sé que es un país con muchas oportunidades para viajar, para migrar, pero lo haría siempre y cuando tuviera todas estos beneficios, porque ya pasé por el síndrome de Ulises y ya sé lo que es el duelo y no quisiera volverlo a sentir porque ya no soy tan aventurera como antes. Tengo posiblemente más herramientas, pero la juventud genera otras cosas y yo ya tengo unos dolores que migrar sin Alejo y sola, no. Lo haría por el pasaporte, por la nacionalidad, pero eso implicaría que primero tendría que ser residente como 5 años y es como, ay, no. Yo en el 2021 pensé, entre el 2021 y el 2022 quise emigrar a México porque me fui a vivir allá 6 meses. Digamos que yo siento que aparte de Colombia, he emigrado a Inglaterra y he vivido en México y en Canadá, porque pues es diferente migrar a vivir. Para mí vivir puede ser más de 3 meses. He estado en varios países de un mes, pero es diferente cuando uno tiene, digamos que después de 21 días el cerebro se adapta a ciertas circunstancias que no sean trágicas y trascendentales como lo pueden ser los duelos. Entonces me gusta esta vida que he tenido de poderme mover y instalarme en algunos países por un tiempo y probar mi vida ahí, pero no permanecer ahí. Digamos que mi hogar está allá, está en Colombia, está en Bogotá y para mí es importante y creo que, digamos, si yo empezara, si este canal por algún motivo me empezara a generar ingresos, creo que siempre tendría un lugar importante a donde llegar. Puede ser en cualquier país, en este caso es Colombia y es Bogotá. Y es que yo tenga un lugar mío al cual llegar. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa que no tiene que ver exactamente con lo que estoy haciendo, pero creo que igual el hogar es donde uno pone sus cosas, donde uno se instala, donde uno quiere poner sus plantas, sus libros, y yo creo que eso es importante. O sea, nómada digital y todo bien, pero que yo llegue a mi cama. Yo ya llevo 2 meses y medio acá, posiblemente voy a más de 2 meses y medio. Debo tomar esta semana la decisión de si me quedo hasta abril. Yo creo que sí, yo creo que sí. Las cosas se han dado para que eso suceda.
y ya volver, porque también estoy agotada, estoy agotada. Entonces es como, no lo haría. La pregunta que me hizo Natalie, no volvería a migrar, no en condiciones complejas. El síndrome de Ulises está relacionado con el estrés, recuerden, no es una enfermedad mental, es el estrés. Y el duelo migratorio está muy relacionado con la pérdida. Y el duelo migratorio además incluye el lenguaje y la comunicación, que incluso así hubiera sido en México que yo me hubiera quedado, pues son otras dinámicas, son otros términos, y ni se diga si es en otro idioma. Yo creo que también además por eso mucha gente que migra, como los colombianos que les decían, y también que he conocido acá, no se relacionan con personas de otros países, porque es la forma en la que se sienten más seguros, es siguiendo, comunicándose con las personas que tienen códigos similares, porque no es mucho esfuerzo, no hay que hacer tanto esfuerzo como si lo es en otro idioma o como si lo es con otras culturas. A mí particularmente me parece increíble y creo que lo mejor de migrar, entre muchas cosas, que es como para mí viajar y migrar ha sido el mejor doctorado que he tenido. Cuando yo me fui para Inglaterra era porque iba a estudiar inglés académico, porque estaba la posibilidad de hacer un doctorado en Alemania. Estudié alemán y me fue re mal, yo no soy buena para los idiomas, me fue súper mal, ni siquiera pasé el examen básico, pero pues es que estudié 3 meses, o sea, no podía. Pero estando en Inglaterra fue que tomé la decisión de empezar a viajar y eso yo no lo cambio por nada, no lo cambio en mi caso particular, por un doctorado de 5 años yo encerrada conmigo misma escribiendo una tesis doctoral, no, gracias. Las herramientas que a mí me han dado los viajes y la migración me han permitido ser, por supuesto, lo que soy. Y lo que yo le decía a mi esposo, Alejandro lo diagnosticaron de un tumor cerebral a los 2 días de cumplir 27 años. Yo tenía 25 cuando lo diagnosticaron, iba a cumplir 26. Y tomé la decisión de devolverme a Colombia y le dije como te voy a acompañar en esto, ya sea con tu pareja o tu mejor amiga, tú decides. Finalmente nos cuadramos, o sea, finalmente nos volvimos pareja, pero yo creo que claramente la enfermedad lo obligó a parar cosas que se hacían en los 20, que se hacen en los 20, y como a estar en un nivel de responsabilidad y de cuidado y de autocuidado muy diferentes que no se establecen a los 20, sino que se establecen después de los 30, a finales de los 30, inicios de los 40, que es como ya la mediana edad. Pero Alejo y yo no. Y yo le dije a él, yo tengo digamos, el nivel emocional y mental de estar contigo porque te amo, pero además porque emigré. Y migrando me tocó comer miércoles y me tocó madurar y me tocó saber lo que es el autocuidado y aprender de cosas que si no hubiera salido del país a migrar a esa edad no hubiera podido estar en el nivel de acompañarte. Entonces a mí la migración me dio las herramientas para poder acompañar a mi mejor amigo y novio a atravesar una enfermedad, un tumor cerebral durante 9 años. Cuando yo acaba de cumplir 26 cuando nos cuadramos, pero cuando lo diagnosticaron tenía 25 y tomé la decisión de volver a Colombia y dejar todo lo que tenía allá, que ya eran miles de viajes, un trabajo de mesera, pero bien, de niñera, tenía una pareja, vivían en un lugar incómodo, siempre vivía acompañada porque era imposible para mí pagar un cuarto sola. O sea, eso es lo que pasa en Londres. Yo vivía en una casa después, porque yo después me fui a estos lugares. Yo viví como en 5 lugares durante 2 años, o en 6, pero en el último en el que me establecí, viví con Viviana, que cumplió años el 9 de marzo, y nos llevamos muy bien, pero vivimos siempre juntas y ya después cuando yo me volví vivió en un cuarto sola, pero nuestra casa ni siquiera tenía sala de comedor, o sea, no había un espacio como de compartir, porque los espacios allá son diminutos y son muy caros, a menos que uno se aleje como que viva en zona 5, ya los espacios son muy grandes. Y yo pagaba en aquella época 75 libras semanales por una cama, no por un cuarto, por una cama, porque no era cuarto privado.
Entonces, cuando oigo hablar de la migración en Canadá, que obviamente está más caro, pero pueden compartir un apartamento, o en Australia, yo ni siquiera, yo tenía que compartir una habitación. Vivíamos en esa casa 7 personas con 2 baños. En la primera éramos 11 con un baño. Era bien difícil, bien difícil. Así que migraría, pero con posibilidades económicas diferentes. Eso obviamente sin contar con todo lo que implica que no hablé acá en este video porque no me parece responsable, que es como la migración de cuando toca, ¿no? Ya sea porque se es refugiado, que hay un programa para refugiados, o porque la seguridad, porque la vida está en juego. Eso pues es otra cosa. Imagínense lo que es que una persona tenga que salir de su país y dejar a sus hijos, por ejemplo, a sus hijas, a su familia, porque le toca. Hablando de migración y para cerrar, mi mamá vivió en Japón y ella en estos días, como en uno de los videos que hago por mi Instagram, hablé de mis papás, porque mi papá en estos días tenía una cirugía y por eso como me llamó se cortó el video. Y por eso no había tomado la decisión de quedarme o no, porque dependía de cómo se sintiera él, porque siempre el miedo a que algo les pase a mis papás es muy latente después de lo que pasó con Alejandro, porque la muerte ya me respira en la nuca, ya sé lo que es, ya soy consciente de ella. El hecho es que mi mamá en el 2000, en 1998, cuando yo tenía 14 años, migró a Japón a estudiar. Y la aplaudo, porque viajó a un país en donde ni siquiera el alfabeto es como el nuestro, como si lo es en el inglés. Mi mamá se fue a especializar allá y dejó a su hija de 14 años y fue súper difícil para las dos. Yo ahí empecé a leer mucho sobre budismo, aprendí de Gandhi, leí a Cortázar, leí a Borges. Me acerqué a cosas de la meditación que nunca volví a hacer en la adultez, como en esa época, como que yo escribí un texto sobre eso, que quizás lo comparta en algún momento acá en este canal, y es que mi refugio siempre ha sido muy personal, muy introspectivo, porque en ese momento yo me refugié en la introspección en vez de acercarme a cosas que la juventud y el mundo me lo estaban mostrando, ni siquiera la juventud, la adolescencia. Así que este video también va para mi mamá que se fue a Japón en una generación en la que no se salía de Colombia, y ella lo hizo. Ella tenía 44, 45 años cuando se fue a Japón unos meses. Y eso, pues, es realmente para mí admirable que mi mamá lo haya hecho, que además fue la mejor de su curso. Mi mamá vivió en Japón y estudió en Japón, porque se ganó una beca. Así que eso no es para todo el mundo, la migración no es para todo el mundo, pero es muy diferente quienes decidimos salir a quienes les toca. Mis recomendaciones, por supuesto, es quienes quieren salir, por lo menos sepan el idioma o tengan herramientas de idioma, tengan red de apoyo y que el internet les permita buscar cosas del lugar al que van a llegar. Porque si no podría ser y vivir el síndrome de Stendhal, que lo pasan la mayoría o lo pasamos la mayoría de personas. Yo lo que insisto, yo siento que yo no tuve un duelo de la migración porque yo en algún momento, yo sabía que yo iba a volver. Yo sentía que Inglaterra era como una película y yo lo vivía como una película. Cuando yo estaba vuelta a nada, yo decía, esto es una película que va a llegar a su fin y que tengo que disfrutar. Pero durante 8 meses la pasé muy mal, muy mal, hasta que dije como ya no más. Y dije porque tenía herramientas, eso quiere decir que yo no estaba en una depresión que me permitía a mí misma decirme, bueno, sal de acá. Si yo estuviera en una depresión, pues no hubiera podido salir de acá. Entonces lo importante es que tanto el duelo de la migración como el síndrome de Stendhal no evolucionen para que no se vuelvan una depresión. Porque en la depresión ya no se pueden tomar decisiones como, bueno, ya no más, es muy fácil. Ojo con eso. Como, ay, ya. Lo he oído durante 6 años desde que Alejandro se murió, como si eso fuera tan fácil y como ya. Hay que tener mucho cuidado con lo que les decimos, puede que sea genuino lo que le dice a las personas, pero nadie tiene ni idea por lo que está pasando la otra persona. Y en la migración nadie tiene ni idea de lo que le pasa y lo que vive la otra persona. Nadie. Así que yo admiro,
realmente, y aplaudo a las personas que han migrado, porque se necesita mucho para eso. Es dejar todo lo que se tuvo y empezar una vida diferente en la que incluye, está Sara ahí, la que incluye el cambio de clima, por ejemplo. Hace 8 días hice este video y estaba congelada, hoy ya estamos en primavera, pero mañana puede estar otra vez en invierno. Bueno, por favor, compartan este video y suscríbanse, por favor, a esto para que en algún momento esto crezca y crezca y crezca y crezca. Ay, no dije, no sé si leí, sí la leí, pero vuelvo a cerrar la frase de la Odisea. Deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Eso también me pasa en este viaje. Yo sé que voy a regresar. Si estoy viva, voy a regresar a mi casa. Y mientras tanto, disfruto completamente lo que me está pasando acá. Gracias, gracias. Chao.